las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 22 de septiembre y el otoño ya está aquí. Se nota un cambio brusco en las temperaturas. Menudo giro, ¿verdad? Lluvias fuertes en Baleares, Cataluña, Asturias, Cantabria. Temperaturas que están bajando de forma importante y bueno, lluvia abundante. Abundante es la actualidad también con un punto en el epicentro, que es Nueva York. Los líderes mundiales acudirán desde hoy a la sede de Naciones Unidas, junto al East River de Manhattan. Promete ser una de las citas anuales más cruciales de los últimos tiempos. Representantes de los 193 Estados miembros, junto con 2 delegaciones de observadores, tomarán la palabra durante el debate general de la organización, en el icónico salón de la sede de la ONU. Alrededor del campus, reuniones de alto nivel para abordar algunos de los desafíos más urgentes: cambio climático, dilemas éticos que plantea la inteligencia artificial, desigualdad de género y las guerras en Ucrania y también en Gaza. El debate arranca este lunes, concluirá el lunes de la siguiente semana, el 29 de septiembre. La Asamblea deja margen para celebrar citas bilaterales. Una de ellas es la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky para tratar una eventual paz con Rusia, pero especialmente será la conferencia para la solución de 2 estados entre israelíes y palestinos que Francia y Arabia Saudí están coorganizando. Varios países han decidido dar el paso de reconocer como Estado Palestina. Países como España o Noruega ya lo hicieron en 2024, pero este último fin de semana se han sumado los estados de Portugal, Australia, Canadá y también Reino Unido. Hoy, para reavivar la esperanza de paz y una solución de 2 estados, declaro claramente como primer ministro de este gran país que el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina. Reconocimos el Estado de Israel hace más de 75 años como patria del pueblo judío. Hoy nos unimos a más de 150 países que también reconocen un Estado palestino. Además, Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra y Francia harán lo mismo en las próximas horas. Macron insistía en que frente al odio, el Estado siempre tendrá la última palabra. Y en última instancia, todas las vidas son iguales. Y tras eso hemos robado vidas, arrebatado vidas, gente que sufre. Y lo que queremos, lo que quiere Francia es paz. Lo que quiere Francia es un alto al fuego inmediato. Lo que Francia quiere es la liberación inmediata de los 48 rehenes. Lo que Francia quiere es el regreso de la ayuda humanitaria a Gaza. Lo que Francia quiere es un futuro posible en Gaza, con Hamás desmantelado y derrocado del poder. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado ya en Nueva York. El rey Felipe VI lo hará las próximas horas. Eso sí, solo el monarca será quien intervenga en nombre de España por primera vez desde 2016, ya que también se cumplen 70 años de la entrada de nuestro país en la ONU y lo hará el miércoles por la mañana. No obstante, Sánchez sí realizará este lunes una conferencia en la Universidad de Columbia, a la que seguirá una sesión de preguntas y respuestas por parte de los alumnos y un encuentro con españoles que estudian allí en el centro. Además, también acudirá a varias reuniones y eventos de temáticas económicas y sociales. Ahí estamos muy pendientes de esa gran cita a nivel mundial. Las bolsas están anticipando un inicio de semana bastante tranquilo tras haber visto los nuevos máximos en Wall Street y a la espera de grandes referencias macro esta misma semana. También pendientes de las negociaciones comerciales y Eva Villanueva de Geopolítica. Pues así es, muy buenos días. Y en este escenario vemos cómo los futuros se preparan para iniciar la semana con cautela tras los máximos históricos del viernes. Tranquilidad, habíamos visto a Wall Street alcanzar esos máximos en medio del optimismo del recorte de tipos de interés y la fortaleza del sector tecnológico. Y todo mientras, según Bank of America, las entradas de capital a las acciones estadounidenses ha alcanzado su nivel más alto en más de un año. En este
escenario en futuros timidísimos, el retroceso del S&P 500 del 0,10% a esta hora, incluso algo menos se dejan los futuros del Nasdaq. Y mientras vemos en Asia como hoy, además hay un signo mixto, una jornada en la que China mantiene tipos y en el que el MSCI de Asia-Pacífico, excluyendo Japón, avanza. Todo esto en un escenario en el que India, Nifty cede ligeramente pese a la entrada en vigor de esos aranceles claves en los visados para los trabajadores del sector tecnológico. Con todo, los mercados permanecen estables, mirando las expectativas en política monetaria. Por supuesto, clave ese mercado de Forex, ese mercado de divisas, después de haber visto a ese índice dólar fortalecerse, y a esta hora vemos precisamente cómo el euro dólar retrocede tímidamente hasta 1,1729 unidades. Esta semana también pendientes de escuchar a Powell. En lo que es el mercado de las commodities, como decías, la geopolítica en el gran punto de atención. Hoy vemos como el petróleo de referencia en Estados Unidos sube un 0,64%, el Brent 0,66% hasta los $67,12, y es que los expertos cotizan, tras las pérdidas semanales, el impacto potencial de ese 19º paquete de sanciones propuesto por la Comisión Europea contra Rusia y que impactaría a terceros países. Escuchamos a von der Leyen. Decía, ahora vamos tras quienes alimentan la guerra de Rusia comprando petróleo, incumpliendo las sanciones. Nos enfocamos en refinerías, comercializadoras de petróleo y empresas petroquímicas de terceros países, incluida China. En 3 años, decía von der Leyen, los ingresos petroleros de Rusia han disminuido en Europa en más del 90%. Y hay que pasar página. Y en este escenario, el oro avanza un 0,59%, $3.727 apenas. Lo tenemos ahí en esos máximos que tocaba la semana pasada. Es lo que tenemos. Los mercados empiezan con una semana bastante tranquilita. La atención va a estar puesta en la conferencia de Jerome Powell, en las cifras de inflación y de crecimiento, y también Robin Hill en los resultados empresariales. Buenos días. Buenos días. Y hoy lunes, para empezar la semana, vamos a tener la confianza del consumidor aquí en la zona euro. Mañana martes, festivo por cierto en Japón, comparece el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un simposio económico después de esa bajada de tipos del organismo la semana pasada. Además, mañana se van a publicar datos adelantados de PMI compuesto de septiembre en la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos, y comienzan esas reuniones anuales de la ONU. Para el miércoles vamos a conocer el PMI compuesto en Japón y también el IFO de confianza empresarial en Alemania, y el rey Felipe VI y Volodymyr Zelensky van a hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. El jueves, PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Y el viernes vamos a conocer el PIB en España y el deflactor PCE en Estados Unidos. Además, ese día, el viernes, para cerrar la semana, las agencias Fitch y Moody's van a revisar el rating de España. Y ese día, el viernes, Netanyahu va a hablar ante la ONU. Por el lado empresarial, Porsche sale hoy del DAX y Burberry vuelve a cotizar en el FT100 de Londres. Y en los próximos días, durante esta semana, vamos a mirar también a los resultados empresariales, con cuentas de compañías como AutoZone, Micron Technology, H&M, JD Sport, Costco, Grenergy o Accenture. Semana clave también para BBVA, que tiene que decidir si mejora la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones, sobre Banco Sabadell. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El banco que preside Carlos Torres tiene hasta este miércoles para decidir si modifica las condiciones de la oferta. Hay varias posibilidades: mejorar el precio o extender el proceso de aceptación de esa oferta. Desde el inicio del proceso, el BBVA ha negado que vaya a haber una mejora en el precio, mientras que desde el Sabadell, su consejero delegado, César González Bueno, urge al BBVA a que aclare de forma vinculante si habrá mejora o si renunciará a la OPA si no logra el 50% de los derechos de voto. El BBVA debería clarificar, es urgente que clarifique si pone esto de forma vinculante y por escrito o solo lo dice a la prensa para crear confusión. Recordemos que el 7 de octubre finaliza el periodo de aceptación de esa OPA y una semana después, el día 14, se publicará el resultado de la oferta. Miradas puestas también en las compañías que formarán parte de la directiva de TikTok. Donald Trump deja un nombre propio esta madrugada.
es Lachlan Murdoch. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Ha sido en una entrevista en Fox News donde el mandatario estadounidense ha deslizado el nombre del hijo de Rupert Murdoch. Lachlan, que se hizo cargo del imperio informativo de su padre a principios de este mes, formaría parte de la directiva estadounidense, esos a los que Donald Trump llama inversores patriotas y entre los que forman parte otros ilustres empresarios como Michael Dell, dueño de Dell Technologies, o Larry Ellison, fundador de Oracle. Larry Ellison es uno de ellos, está involucrado, es un gran tipo. Michael Delas está involucrado. Lamento decirte esto, un hombre llamado Lachlan está involucrado, es un hombre muy inusual. Lachlan Murdoch, creo que se llama señor Murdoch, y Rupert probablemente estará en el grupo. Creo que estarán en el grupo de otras dos personas realmente geniales, personas prominentes. Desde la administración Trump afirman que 6 de los 7 asientos de esta nueva junta directiva serán de compañías estadounidenses y se da por hecho que el restante será ocupado por ByteDance. Además, desde la Casa Blanca afirman que el acuerdo se concretará en unos días y que Oracle se encargará de la gestión de datos. Lunes 22 de septiembre, lunes que nos deja más noticias. Estados Unidos impone desde hoy una tarifa de $100.000 para las visas de trabajadores extranjeros altamente cualificados. La visa H1B, que permite a las empresas cubrir las vacantes para las que no se pueden encontrarse trabajadores estadounidenses con capacidades similares. La medida podría afectar a empresas como Google o Amazon, ya que podría encarecer drásticamente el permiso de trabajo. Y uno de los mayores problemas que tenemos es que la gente va a la escuela, saca muy buenas notas y luego la expulsan del país y no se les permite quedarse. De esta manera, una empresa podrá ofrecerles una especie de bonificación por fichaje, como en el béisbol o en el fútbol americano, y conseguir que se queden en el país. Creo que va a ser un gran éxito. La OTAN despliega 2 cazas para responder a un avión ruso en el Báltico. La aeronave sospechosa se encontraba en el espacio aéreo internacional sin plan de vuelo ni comunicación de radio. El incidente se produce después de que la OTAN haya reforzado la vigilancia del flanco este europeo ante el aumento de las incursiones aéreas rusas y la víspera de la reunión del Consejo de Seguridad que tratará la violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia. La India llama a no consumir productos extranjeros en plena disputa comercial con Estados Unidos. Llamamiento del primer ministro Modi, que apela a la autosuficiencia y al consumo de productos nacionales en un mensaje televisado en el que presentaba las reformas fiscales que entran en vigor este lunes. Una reforma que modifica el impuesto sobre bienes y servicios con el objetivo de simplificar la estructura fiscal, reducir la carga tributaria sobre productos esenciales y aumentar la competitividad económica de este país. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La península y Baleares seguirán bajo la influencia de una vaguada atlántica con cielos nubosos y precipitaciones en el extremo norte, nordeste y Baleares, localmente fuertes y con tormenta, tendiendo a remitir por la tarde. En el resto, ambiente poco nuboso. En Canarias, intervalos nubosos y algún chubasco débil. Las temperaturas continuarán en descenso generalizado, notable en la mitad oriental, con las primeras heladas débiles en el Pirineo. El viento soplará moderado del oeste y norte, con rachas muy fuertes de cierzo en el Bajo Ebro, tramontana en Ampurdán y poniente en el Estrecho. En Canarias, alisio moderado. La península y Baleares seguirán bajo la influencia. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
El equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Miramos a los mercados, 7:16 de la mañana. Lo primero es Asia, tiempo real. Pues vemos cómo el signo mixto se impone en este arranque de semana. El índice Nikkei, tras las caídas del viernes, hoy se recupera. Tokio, 1,27%, 45.618 puntos. Vemos al Kospi surcoreano también con avances del 0,52%. Y entre los protagonistas del día hoy, con la entrada en vigor de esos visados claves para el sector tecnológico en India, el Nifty retrocede moderadamente, pero cae el 0,05%. El Hansen de Hong Kong pierde un 0,75% y Shanghái, en el día en el que el Banco de China ha mantenido tipos, sube el 0,25%. Futuros en Estados Unidos. Planos y en signo mixto, sube un 0,01 el futuro del Nasdaq 100, cae un 0,02 el futuro del S&P 500 y el Dow Jones, su futuro se apunta a una pérdida del 0,7%. Miramos ahora a los futuros en Europa. Ángeles Lozano, ¿cómo vienen? Muy buenos días. Pues estamos viendo una tendencia moderadamente alcista. El futuro del DAX germano consolidando niveles. Sube el futuro del FT100 de Londres un 0,63%. Arriba un 0,22% el futuro del CAC 40 de París y el del Eurostoxx 50 gana un 0,05%. Bitcoin en negativo, cae un 1% frente al día de ayer, $114.400. Ethereum con recortes más abultados. En la última semana cae un 7,60% y frente a ayer un 4,20%. Cotiza en tiempo real en $4.290. Vamos con el contenido. Y empezamos en China. Su Banco Central mantiene el tipo de interés de referencia sin cambios. Pues sí, lo deja en el 3%, cumpliendo así con los pronósticos que apuntaban a que no seguiría la estela marcada por esa reciente bajada de la Reserva Federal de Estados Unidos. 5 meses que lo deja ya en el 3% y esa tasa referencial para créditos, esa LPR, a un año. El mercado para empresas se mantiene así un mes más y en el del plazo a 5 años más referenciada. Los préstamos hipotecarios seguirán el 3,5%, también en línea con el pronóstico de los expertos y un escenario donde vemos que la bolsa de China hoy, sin embargo, retrocede. Vamos ahora con Nueva Delhi ante el varapalo que pueda suponer el arancel impuesto por Estados Unidos. Ahí están todas las miradas. Sí, arancel para los nuevos visados clave para el sector tecnológico y del que India absorbe el 71%. Pues en concreto hablamos de $100.000, lo estamos contando desde primerísima hora para esas solicitudes, para ese visado H1B que puede suponer un golpe para las empresas indias subcontratistas como Tata Consultancy Services, que pierde un 2%, o Infosys, que pierde el 1,82%.
62% y que obtienen gran parte de sus ingresos en Estados Unidos. Hay que señalar que son visados que permiten a científicos e ingenieros extranjeros ir a trabajar en Estados Unidos y se les habilita para estar 5 o 6 años allí en formación a jóvenes altamente cualificados patrocinados por empleadores estadounidenses. Unos empleadores que se podrían ver disuadidos por la nueva factura a pagar. Esto supone un duro golpe para el sector servicios de India, valorado en esas tecnologías de la información en 280.000 millones de dólares y que ya se ha ralentizado a medida que los clientes reducen su gasto en tecnología por esas tensiones geopolíticas y aranceles de Trump. Las acciones del proveedor de Apple, Luxshare, se disparan tras el acuerdo con OpenAI. Subidón de 2 dígitos, 10% tras las informaciones que el ensamblador de dispositivos chino había firmado ese acuerdo con OpenAI, la de Sam Altman, para producir un dispositivo de inteligencia artificial para el consumidor. La empresa, que es proveedora de Apple, está desarrollando un prototipo del dispositivo utilizando modelos de lenguaje grandes de ChatGPT, según ha informado The Information el pasado viernes, y hoy se anota el subidón. Las acciones de Samsung suben tras superar los requisitos de Nvidia para los chips de memoria de inteligencia artificial. Samsung Electronics, que se dispara en la surcoreana más de un 4,5% tras esas informaciones que señalan que habría superado los requisitos del gigante estadounidense, el de Silicon Valley, para suministrar chips de memoria de alto ancho de banda al gigante de la inteligencia artificial. Los medios surcoreanos señalan que Samsung se prepara para suministrar ese chip HBM3 de 12 capas a Nvidia, tras cumplir con los requisitos establecidos por esta última para los chips de memoria, clave sin lugar a dudas esta mañana. Entre los protagonistas empresariales hoy tenemos que hablar también de la farmacéutica Guxi Aptec. Sube con fuerza tras aprobar el pago de un dividendo. 2,5% es lo que suben sus acciones en la bolsa de Hong Kong, de una forma más moderada en la bolsa de Shanghái, después de que la compañía haya anunciado que su consejo ha aprobado el pago de un dividendo provisional para 2025 en base a los sólidos resultados operativos y las perspectivas positivas de la compañía. Vamos a mirar Estados Unidos y vamos a empezar con protagonistas. Atentos a Oracle. Podría llegar a un acuerdo de computación en la nube con Meta. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la asociación tendría un valor de 20.000 millones de dólares. Oracle suministraría capacidad informática para entrenar e implementar modelos de IA y la compañía de Mark Zuckerberg, sus proveedores de conmutación en la nube. La empresa de Larry Ellison sube más de un 1% en After Hours y Meta cae un 0,35%. Según una exclusiva de Reuters, Comcast estaría planeando recortes de empleo en su negocio de banda ancha Xfinity. La compañía buscaría con esto centralizar las operaciones y reforzar su negocio de banda ancha. Además, con este plan modificaría su estructura de 3 niveles, donde ahora se eliminaría una capa entre las oficinas corporativas y regionales. Comcast cae en After Hours un 0,13%. Atentos a estos protagonistas, a la tecnología y a los datos. El baile comienza mañana martes. Sabremos el PMI compuesto preliminar y la evolución de la balanza por cuenta corriente del segundo trimestre de 2025. El miércoles conoceremos la evolución de la actividad económica del mismo trimestre, la evolución de los pedidos de bienes duraderos de agosto y las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. El jueves tendremos datos de pedidos de bienes duraderos de agosto y el dato de PIB del segundo trimestre, y para acabar la semana sabremos el PCE de agosto y el dato de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de septiembre. Además, publican esta semana resultados Costco, Accenture y Micron Technology. El viernes fue una jornada de subidas, alzas del 0,72% para el S&P 500 y del 0,49% para el resto de índices. Siguen los rumores acerca de quién puede estar en la directiva de TikTok. Donald Trump asegura a Fox News que Lachlan Murdoch, hijo del magnate de la comunicación y que se hizo cargo del grupo a principios de este mes, podría ser uno de los llamados inversores patriotas, junto a Larry Ellison y Michael Dell. El valor sube en After Hours más de un 8%. Además, sigue las reacciones a la bajada de 25 puntos básicos de la Fed. Stephen Miller, último en sumarse al organismo y apoyado e impulsado por Trump, asegura que votó el doble de recortes de tasas y que la política de inmigración es deflacionaria. En cambio, Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, aseguró que la decisión de la Reserva Federal fue un intento de fortalecer el mercado laboral.
La IA está haciendo dos cosas a las que debemos responder. Una es que existe una tendencia de crecimiento a largo plazo que creará, pero no formulamos políticas basadas en esta tendencia, sino en lo que pensamos sobre los ajustes del ciclo económico, y así son. Hay tantos factores que afectan simultáneamente a la economía y al mercado laboral que es realmente difícil decir que un solo factor los impulsa. Pero como vieron, implementamos un recorte de tasas de 25 puntos básicos para intentar apoyar al mercado laboral durante la desaceleración observada y lograr ambos objetivos. Miramos a Europa. El IBEX 35 partirá desde los 15.260 puntos y el Eurostock 50 lo hará Ángeles Lozano desde los 5.458. Fue una semana de ligeras pérdidas. En el caso del IBEX 35, en el conjunto de los 5 días se dejaba un 0,31%. No ocurría lo mismo con el Eurostock, que durante la pasada semana subió un 1,25%. El pasado viernes se celebraba la cuádruple hora bruja y fue una circunstancia que provocó una mayor volatilidad en los mercados. El selectivo español, a pesar de ese saldo semanal negativo, el viernes subía un 0,56%. El Sabadell recuperaba un 3,6% y el otro banco protagonista de la OPA, BBVA, cerraba con subidas del 1,17%. Santander repuntaba un 1,45% y CaixaBank un 1,3%, aunque lo mejor se vio en Indra, que ganó un 5,2%, y las ventas estuvieron protagonizadas por los valores ligados a las energías renovables. Solaria perdió un 1,55% y Acciona Energía algo más de un punto porcentual. También caía un 1,35% Redella después de que los analistas de Jefferies rebajaran un 13% su valor por riesgos regulatorios. En las otras bolsas europeas hubo pocos cambios. El DAX alemán cedía un 0,15%, Londres se dejaba un 0,12%, París cerraba prácticamente plano y lo mismo hacía el MIPTEL italiano. En el caso de estos indicadores, ese vencimiento de opciones y futuros no tuvo apenas impacto. Muy bien, más cositas que tengamos para el día de hoy. ¿Estás mirando dónde? Pues hoy vamos a conocer la lectura preliminar de la confianza del consumidor de la Comisión Europea, pero a lo largo de la semana tendremos importantes referencias. Por ejemplo, mañana conoceremos los PMIs compuestos preliminares de septiembre, datos claves para evaluar la evolución de la actividad industrial y del sector servicios en la eurozona y también en el Reino Unido. El miércoles se publica la encuesta IFO de septiembre en Alemania. El jueves el dato de confianza del consumidor GfK de octubre también en Alemania. Y el viernes vamos a conocer la publicación final de la evolución del PIB del segundo trimestre en nuestro país. Además, esta semana tenemos empresas protagonistas. Iberdrola celebra el próximo miércoles en Londres su Capital Markets Day, el Día del Inversor, en el que va a presentar una actualización de su plan estratégico 2024-2026, así como las previsiones para los próximos años, en los que prevé intensificar sus inversiones en redes en Estados Unidos y en el Reino Unido. La compañía aspira en su nuevo plan trienal a superar los 50.000 millones de euros de inversión, 25.000 millones de beneficio y 17.000 millones de dividendos. Recordemos además que el BBVA tiene esta semana para decidir si mejora esa oferta por el Banco Sabadell, concretamente hasta el miércoles. Será un día importante el del Ecuador de la semana. Hoy es noticia Porsche porque sale del DAX y Burberry porque vuelve a cotizar en el FT100 de Londres. Y también hoy nos vamos a fijar en el grupo BHP Billiton en Londres, porque según publica Financial Times se está preparando para nombrar a Geraldine Slattery, actualmente directora de operaciones del grupo en Australia, como su primera directora ejecutiva en sus 140 años de historia. Y si te parece, Susana, terminamos con un balance semanal rapidísimo. 2 pinceladas. 2. Una, la primera, que lo mejor fue Indra, que subió en la semana un 7,3%, y lo peor para Solaria, que se dejaba semanalmente 7 puntos porcentuales. Hoy tenemos tertulia de mercados a partir de las 8:15 de la mañana. Busca
buscaremos valor, encontraremos activos, regiones y estrategias concretas para aportar alfa a las carteras. Hoy nos van a acompañar Ricardo Comín de Vontobel, Sebastián Senegas de Edmond de Rothschild Asset Management, Álvaro Antón de Aberdeen y Patricia Molpeceres de Alliance Bernstein. Con ellos miraremos a la renta variable y a la renta fija, situando en el mapa oportunidades de inversión. Despierta, invierte, gana. ¿De qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Te haces socio del banco líder en rentabilidad y crecimiento en Europa. Repetimos, los primeros en rentabilidad, los primeros en crecimiento. Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Dato elaborado por BBVA a partir de los informes públicos correspondientes a junio de 2025 de los 14 principales bancos europeos comparables. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. No veas qué ofertas. He visto unos filetes de añojo de primera buenísimos a 16,95 el kilo. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur Selección, el que nos gusta, por solo 23,60 euros. Que el litro sale a 4,72 euros. Está genial. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento. Ferrovial construirá una nueva planta solar fotovoltaica de 250 megavatios en Texas, Estados Unidos. El proyecto, que supone para la compañía una inversión de $350 millones, abastecerá de electricidad estable a la red local. Para ello, la empresa se encargará de la construcción, operación y mantenimiento de la instalación. ¿Qué beneficios aporta este proyecto a la sociedad local? Pedro Carmona, director de operaciones de Ferrovial. A través de la ejecución de este tipo de proyectos generamos empleos directos e indirectos en áreas como ingeniería, logística, mantenimiento y seguridad. Además, estimula la economía social mediante la contratación de otros servicios como la venta de materiales y dinamiza el comercio local. Además, promovemos la formación de talento en tecnologías verdes y generamos también una infraestructura que es moderna y resiliente, porque este es un sector clave para el gobierno federal de los Estados Unidos y creo que además mejora la seguridad energética de la región. Empresas comprometidas con la sostenibilidad y proyectos de innovación se verán atraídos por esta comunidad. Se espera que esta planta solar genere hasta 450 gigavatios al año y empezará a producir energía en 2027. Esto supone abastecer electricidad a 43.000 hogares. Las obras comenzarán en los próximos meses y generarán un gran impacto positivo en la zona, ya que impulsará la creación de hasta 300 empleos. Esta nueva planta solar fotovoltaica se suma a la cartera que tiene Ferrovial en el estado de Texas. La empresa cuenta con una planta de 257 megavatios en el condado de León y está cerca de completar la construcción de una planta fotovoltaica de 72 megavatios en el área de Houston. El primer análisis de la mañana.
Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué esperar esta semana de las bolsas, de los bonos y también del cambio euro-dólar? Bueno, pues en principio, tras un vencimiento cuádruple obra bruja bastante importante, hay que estar muy atentos a ver lo que hace el IBEX 35, en general que hacen todos los mercados, porque es realmente importante ver qué rumbo toman, ¿no? El vencimiento fue muy importante, aparentemente tímidamente alcista, y esto, pues bueno, hace presagiar que, bueno, pues que puede haber una continuidad, un acercamiento a la zona de máximos anuales, ¿no? Es vital ver si hay fuerza para irnos a los 15.400 puntos y a partir de ahí tentar como digo, esos nuevos máximos anuales, ¿no? Por la parte de abajo habrá que vigilar los mínimos de la semana. Esto es la zona de los 15.084 y por extensión el triple cero, los psicológicos 15.000 puntos, porque esa ruptura nos abriría un escenario de continuidad correctiva en donde es altamente probable que acabásemos viendo ese cierre del hueco alcista que tenemos pendiente de hace 2 miércoles, bueno, realmente uno, del miércoles de la semana, de hace 2 semanas, y que, bueno, pues que estaría en los 15.022, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, una continuidad correctiva hacia la zona de los 14.888. Yo creo que a poco que haya algún susto nos vamos ahí, precisamente a esa zona de los 14.880, donde creo que volverá a entrar dinero y por lo tanto aquí no habrá pasado nada. Habremos salvado con creces la cuádruple hora bruja del viernes de la semana pasada y además estaremos viendo cómo de reojo vemos, esa es la idea, que Wall Street también lo hace y que sigue peleando por marcar nuevos máximos históricos. Por lo tanto, tranquilidad absoluta y creo que estará el dinero ahí esperando que haya algún tipo de corrección para aprovechar y entrar en el mercado. De los índices, ¿cuál ves con mayores posibilidades de escalar, de sacarle partido en el corto plazo? ¿Eurostoxx, IBEX o Nasdaq? Bueno, el Nasdaq con diferencia. La situación del Nasdaq tecnológico sigue siendo muy fuerte. No nos está fallando las 7 magníficas, así que el mercado sigue fuerte, nuevos máximos históricos el viernes y lo único que puede ocurrir es algún tipo de parada de cara a los importantes datos del Producto Interior Bruto que conoceremos esta semana, a finales de esta semana, y los de gasto en consumo personal, también importantísimos para ver cuán controlada está la inflación en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, estas 2 variables, como vienen en la parte final de esta semana, podría ser que el mercado consuma más tiempo que puntos a la hora de pegar el estirón, ¿no? Y por tanto, el resto de plazas, porque al final de cuentas, da igual, SP500 o Nasdaq, al final un DAX alemán va copiando los mercados estadounidenses y a su vez un IBEX 35 va copiando también lo que hace un DAX o un Eurostoxx. Así que hay que mirar al director de la orquesta y el director de la orquesta, sin lugar a dudas, es el Nasdaq por esa composición tan peculiar que tiene de esas grandes, gigantescas empresas y que, de momento, como digo, no están pinchando, y esto es positivo. Me interesa también el euro-dólar, petróleo y, sobre todo, el oro. Sé que hay muchos oyentes que están posicionados en oro, bien con su compra física o bien a través de ETFs o a través de fondos que tienen como subyacente la cotización de mineras. ¿Qué expectativas tienes para estos 3 activos? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, parece que sigue goteando el par euro-dólar, vuelve hacia la zona de soportes. Yo creo que tiene un clavo ardiendo en 1.1715 aproximadamente. No sé si va a aguantar o no. Si frena en esa zona y rebota, bienvenido sea, por supuesto que sí. Pero necesitamos cierres sostenidos por encima del 1.1780 para pensar que va a haber algo más. Por el contrario, si no aguanta el 1.1715, es altamente probable que acabemos en torno a la zona del suelo, ¿no? 1.1620 aproximadamente, y a partir de ahí vuelta a comenzar, ¿no? Desde la casilla de salida. Está bastante lateralizado, rompió por la parte superior, pero ahora vuelve a entrar en esa canalización. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, está un poco flojo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cuanto al precio del barril de petróleo Brent, podríamos decir que también está muy lateralizado. En este caso no ha habido ruptura por la parte superior. Todo lo contrario, estamos en la parte central del rango, un rango que se extiende casi por la parte superior a los
$69, por la parte inferior a los 65, y que nos encontramos en 67 bajos, inclusive por debajo, y bueno, pues estamos en mitad del rango, ahí no hay que hacer absolutamente nada, ¿no? Y por último tenemos a la onza de oro, que comienza la semana con ganas de más, ¿no? Comienza la semana queriendo hacerse con los $3.700. Esto denota, tras 2 días de corrección la semana pasada, que efectivamente hay mucho dinero esperando correcciones para entrar. Yo me incluyo, yo me pongo a la cola. Y bueno, pues no da mucha tregua, ¿no? Así que ahora lo que viene por el camino es hacerse consolidar con cierres sostenidos por encima de los $3.700, cosa que no ha ocurrido todavía, y a partir de ahí, pues bueno, tenemos en un 3.708 nuevos máximos históricos para la onza de oro, y van a caer. Es cuestión de tiempo, por no decir de horas realmente. En cuanto a valores, ¿ves oportunidades en algún título? ¿Alguno tecnológico que la verdad es que suscita mucho interés entre los oyentes? No sé si un Nvidia, un Meta, un Big Bear. Bueno, vamos a ver, en principio no habrá que salirse de las 7 magníficas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Alphabet, que está marcando máximos históricos, es decir, yo soy comprador de ruptura, ¿no? De máximos históricos, y valores como este, que es Alphabet, que acaba de marcar nuevos máximos históricos, pues bueno, denotan fortaleza, ¿no? Si están en máximos históricos, si las correcciones, al igual que el oro, son aprovechadas para comprar más, por algo será, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este ejemplo de Alphabet, pero tenemos situaciones muy similares en Meta, en Microsoft, en Apple, cierto retraso en Apple, por lo tanto podríamos pensar que ahí hay más recorrido. Y fuera de las 7 magníficas, pues bueno, tenemos una que se está ganando el papel de ser la octava magnífica, que es otra que con todo lo que, con todo el subidón que pegó tras el acuerdo con Intel, ¿no? Bueno, pues está consolidando dentro de lo que cabe en la parte alta, es un gallardete lo que está haciendo, y vamos a ver si rompe por la parte superior, porque podría tener una muy buena entrada de dinero, eso sí, con cotizaciones sostenidas por encima de $337, ¿no? Pero no me iría muy lejos de las citadas, no me iría muy lejos de las top 3 de las 7 magníficas. ¿Alguna otra cosita que estés viendo que sea interesante para los oyentes? Bueno, pues lo que más me preocupa es la reconstrucción de las opciones, ¿no? Yeah. Hemos tenido un vencimiento, el más importante de la historia, desde que se fundaron las opciones, y de eso hace muchísimos años. Y bueno, pues se ha involucrado del orden de 7,5 billones con B de dólares estadounidenses solo en opciones, 1,1 adicionales en futuros, y hay que recolocar mucho, y hay que ver qué dirección tomamos después de este vencimiento tan brutal. Insisto, nunca, jamás en la historia ha habido un vencimiento involucrando tanto valor nocional, ¿no? Por lo tanto, a partir de martes, cerrando la bolsa Wall Street, miércoles, sabremos realmente el rumbo que toman los mercados para volver a estar tranquilos. Como digo, creo que no va a haber ningún problema, y lo único que puede haber es que haya mucho consumo de tiempo y pocos puntos, pues con esa reconstrucción, y esperando, ¿por qué no?, al PIB y al dato de consumo personal del viernes. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, gracias por las claves, cuídate mucho y feliz semana. A por el lunes. Que vaya todo bien, feliz semana a todos, chao. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Renault. Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech, eléctrica o diésel. Renault. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet.
En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empiezo con el superlunes del Economista. El alza de impuestos recauda en solo 7 meses lo previsto en 2025. Las subidas de impuestos ingresan entre enero y junio más de 4.100 millones de euros. Renfe compra un edificio a Ardian por 100 millones de euros. Iberdrola prevé invertir 90.000 millones hasta 2031, más de la mitad en redes. El inversor español solo gana un 1,9% con fondos de inteligencia artificial por el euro. Y cuenta también este diario que las facturas en papel tienen los días contados para pymes y autónomos y que Elon Musk amenaza a las telecos al irrumpir en telefonía móvil con la compra de espectro. En el diario Expansión, Iberdrola disparará inversiones, beneficio y dividendo. Así será el nuevo plan estratégico. Destinará más de 50.000 millones, sobre todo a redes, en 3 años. Quiere alcanzar cifras récord y ganar 25.000 millones hasta el año 2028. La fotografía es para Ignacio Galán, presidente de Iberdrola. Semana clave para la OPA de BBVA sobre Sabadell. La entidad de Carlos Torres tiene hasta el miércoles para decidir si mejora la oferta por Sabadell y si amplía 10 días el plazo de aceptación. Entrevista con Antonio Hernández Callejas, presidente de Frogo Foods. Estudiamos compras para crecer en platos preparados. Dice que están negociando los precios en Estados Unidos para repercutir los aranceles. Y muy interesante esta noticia. El capital riesgo deben vender 18.000 empresas en 2 años. Cuenta que los fondos de capital riesgo han atraído grandes volúmenes de ahorro en la última década, pero el frenazo del M&A y de las salidas a bolsa han generado un atasco de ventas de activos que obliga a buscar salidas para cumplir los plazos de inversión previstos. Muy interesante la contraportada. El auge de los megayates atrae el interés del capital riesgo. La fragmentada industria de los puertos deportivos se ha convertido en un terreno fértil para la consolidación. 3 operaciones en Estados Unidos podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares en total. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto Hugo, adelante. La portada del País señala: Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen a Palestina. La conferencia de la ONU evidencia el creciente aislamiento de Estados Unidos e Israel por la guerra en Gaza. En el mundo, el gobierno traslada a las comunidades autónomas que solo les permitirá un déficit del 0,1% y Junts aleja los presupuestos. Montero les revela en privado el desglose de la senda de estabilidad, paso indispensable para sacar los presupuestos de 2026. El partido de Puigdemont lo ve un insulto y solo votará a favor si llega al 0,3%. La Razón señala en portada que los jueces pidieron subsanar los fallos de las pulseras. La Razón accede a los documentos donde consta la petición de los magistrados. Se avisó de falsas alarmas y de que las nuevas pulseras se podían manipular con facilidad. Y en el ABC la Moncloa sube: ¿qué será Iglesias si no Puigdemont el que tumbará la legislatura? Podemos se instala en el no para forzar elecciones y Sánchez planea desligarse de Sumar para pelear por los restos de los votos de la izquierda. Por su parte también comentan que Trump eleva la categoría de inmortal el legado de Kirk. Nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional y en The Wall Street Journal, que nos cuentan cómo, invocando un renacimiento, el Partido Republicano espera que el legado de Kirk se una y perdure. Trump y los líderes del Partido Republicano afirman que el trabajo del activista asesinado los llevará a una nueva era de influencia y dominio. En The Washington Post comentan que los funcionarios de Trump cierran investigación de soborno contra el zar fronterizo de Tom Homan. Homan fue grabado mientras aceptaba una bolsa llena de $50.000 en efectivo de un agente encubierto de FBI en Texas. Y por su parte, New York Times nos cuentan cómo Gran Bretaña, Australia, Canadá y Portugal reconocen un estado palestino. Las medidas se produjeron justo antes de la Asamblea General Anual de la ONU, aumentando la presión sobre Israel y poniendo aliados clave en desacuerdo con la administración Trump. Nos vamos a las principales cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania, donde destaca que el miembro del Consejo de Administración de BBV para Desarrollo, ni siquiera nuestros colegas en China,
pueden hacer eso. Joaquín Post aspira a superar la competencia asiática con la nueva clase. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca que Trump llama a Kirk un mártir de la libertad. Nos vamos al Reino Unido con la portada de The Times. Acusan al primer ministro de entregarle a Hamás su mayor premio. El primer ministro enfrentó una reacción violenta de Israel y de los líderes judíos en el Reino Unido por su reconocimiento del Estado palestino. Financial Times, por su parte, destaca que la tarifa de visa H-1B de Trump afectará a los empleadores estadounidenses con una factura anual de 14.000 millones de dólares. Y acabamos con Francia, con la portada de Le Monde. En Israel, el rechazo casi unánime al reconocimiento de un Estado palestino. El primer ministro Netanyahu ha prometido responder a la decisión de Francia y varios otros países, y Les Echos, por su parte, destaca visa de $100.000, un fin de semana de pánico en Silicon Valley. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Este martes comienza la Asamblea General de Naciones Unidas en un momento en el que el tablero geopolítico mundial necesita más que nunca que los países se sienten a conversar. Es la edición número 80 de la reunión de líderes mundiales y va a estar marcada por la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Me acompaña José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y entiendo que el punto más importante es Palestina, Israel, con la cara de perro de Netanyahu. ¿Qué esperas en este terreno después de las declaraciones de los últimos líderes aquí en Europa, de Reino Unido con Starmer y de Francia con Macron? Hombre, pues como se ve, una opinión bastante dividida, ¿no? Algunos de los miembros del G7 han empezado a reconocer, bueno, pues el Estado palestino como, bueno, pues a ver si de esa manera se puede plantear, ¿no? Un plan alternativo que imposibilite o que favorezca, bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Un poco toda esta masacre y este punto de violencia. Por otro lado, las declaraciones claras en una Francia que tiene su propio contexto particular histórico desde el pasado, en el cual, pues bueno, no hay esa apertura hacia, bueno, pues esa posibilidad de un Estado palestino, ¿no? Uh-huh. Claramente. Aquí ya habría que relacionarlo con otros acontecimienos procedentes de la independencia de Argelia, lo que pasó con la comunidad judía argelina, que está toda exiliada en Francia y en Israel y fue expulsada con el resto de la comunidad europea, ¿no? Y de ahí viene, podemos decir, un poco esos comportamientos políticos diferentes de Francia con respecto, pues, a estos otros países, como hemos visto, Canadá, Australia, etcétera, ¿no? ¿Y cuánto de alto va a sonar la voz de España? Pues ahora con bastante sordina, ¿no? O sea, España podía tener un volumen bastante claro porque es un país ventana
Me refiero que es un país que lo que hable siempre tiene mucha influencia por su hermanamiento con los países iberoamericanos y por lo tanto puede canalizar el voto de los países iberoamericanos en ciertas direcciones. En la actualidad, pues España, debido un poco a esa política internacional errática que ha tenido en los últimos años, bueno, pues no tiene ese seguimiento que podía tener. España principalmente tiene esa particularidad y luego también una relación muy estrecha que ha ayudado mucho a los países europeos, por ejemplo, con los países árabes, ¿no? Últimamente hemos echado a perder todo eso. Ya, Israel durante medio siglo de resoluciones sobre Palestina las ha ignorado, evidenciando la fatiga del sistema de la ONU. ¿Seguirá así Israel? Imagino que sí, pero con una particularidad que ahora tiene un aislamiento mayor. O sea, antes todos los acontecimientos, podemos decir, se nucleaban en torno a Israel. Ahora en la actualidad es la persona de Netanyahu, un político con muchas cuestiones para ser enjuiciado por corrupción, etcétera, y que está utilizando estos acontecimientos como supervivencia política. Entonces, hasta la propia sociedad israelí, bueno, pues está con unas protestas inimaginables en contra de su figura, porque claro, lo que se ve claro es que, por ejemplo, la política de los rehenes, bueno, es un elemento secundario y que había otro tipo de objetivos principales, ¿no?, que estaba desarrollando Netanyahu. Entonces, aunque todo parezca que sigue igual, porque el problema es un problema que abarca décadas y que viene ya desde mitad del siglo XX, hay que tener en cuenta que la personalidad de Netanyahu concentra mucho de los odios dentro del Estado de Israel y también canaliza esa manera de actuar tan inhumana que está obligando al Sahel a realizar cuestiones que, bueno, que están calificadas como crímenes de guerra, ¿no? Uh-huh. También se va a reunir esta semana en esas citas bilaterales en torno a las grandes reuniones Zelensky y Donald Trump. ¿Darán pasos hacia la paz? Porque si no está Rusia, ¿no? Poco van a conseguir. Pues sí, porque en definitiva solo pueden hablar. Zelensky solo va a pedir, por favor, arropamientos de armamento. Principalmente lo que más le interesa son intentar recrear un poco su defensa antiaérea, que ha sido muy eliminada pues, por la mayor potencia de drones, el mayor número de ataques de drones y misiles que están desarrollando los rusos, incrementando pues, su política de fabricación. Y Ucrania, si ve pues que va a ser desmantelada toda su infraestructura, su defensa va a estar muy menguada, como se está notando. Rusia no necesita sentarse para una negociación porque ahora ya es cuando ya por fin, bueno, pues a nivel militar va ganando, sus avances se están desarrollando en todos los frentes y por tanto en cuanto colapse a través de sus bombardeos sus infraestructuras logísticas, bueno, pues las tropas ucranianas solo van a poder pues retroceder y ya la negociación únicamente significaría visualizar una victoria militar de Rusia. Así que de momento, mientras el clima lo permita, por Rusia no le interesa una negociación y Ucrania lo único que necesita de Estados Unidos es su apoyo militar. Y Trump aquí tiene un lío porque quiere cerrar ya una guerra que no le conviene para poder trasladar recursos militares a otras zonas del planeta, que es donde sí le interesa que esté Estados Unidos. Pues José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por las claves. Un abrazo fuerte. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. A estas horas van a encontrar complicaciones en la M30 en el este, en sentido norte, entre Méndez Álvaro y Ventas y entre Avenida América y el nudo de Manoteras. Ralentizado el oeste, toda la ribera del Manzanares, y en el norte, intensa la Avenida de la Ilustración en ambos sentidos. Difíciles ya todas las entradas a la capital, A5 desde la Avenida de los Poblados, A42 desde casi Plaza Elíptica. En el este, lenta la entrada por la M23 y en estos momentos muy lenta la salida hacia la A2. En el norte también con tráfico lento las entradas por la M11 y A1. Accesos a la Almendra Central en incremento, especialmente lento en estos momentos el Paseo de Santa María de la Cabeza, en el este la prolongación de O'Donnell y al otro lado la Avenida de la Memoria desde la Plaza del Cardenal Cisneros. Ya en el interior